Saludos a todos, soy Daniel Vega, ese Garamón del programa, y ahora vamos a empezar una conferencia sobre la CPC telera. Hablar de la CPC telera, yo creo que los que han programado, los que han tenido la dicha de programar en la época en la que nosotros jugábamos y demás, saben el infierno que hace un juego y los problemas que había y las situaciones tan complicadas, y bueno, mucho, como se ha comentado en la conferencia anterior, muchísima gente ni lo intentaba, se echaba para atrás, ¿no? Entonces, ahora, como también se ha dicho antes, vivimos en un tiempo maravilloso donde tenemos motores magníficos y donde vamos a ver a lo largo de la conferencia lo que podemos hacer con un esfuerzo muy inferior a lo que hace 20 o 30 años, incluso hablando de las mismas máquinas, vamos a poder hacer cosas increíbles con muy poco esfuerzo. Y nada, con los demás dejo aquí con el profesor Fran Gallego y con Chemastra o Chema, o que si no se me enfada, y nada, aquí os dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. A ver, con el tiempo que se nos ha quedado vamos a intentar hacer algo sin que vuestros estómagos lo padezcan en exceso, porque creo que a estas horas el estómago nos está enviando un mensaje distinto del de programar videojuegos, probablemente. Comer videojuegos. Si se comieran, igual sacábamos algo bueno de aquí. Bueno, antes de empezar, mi pregunta es obligada. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis programar? El Racing del Spectrum no vale. A ver, ¿cuántos más o menos sabéis programar? Si añado el más o menos, subimos en la cuota, ¿no? Bien, va bien la cosa. Yo he puesto la punta en C. Bueno, a ver, la presentación va de programación, obviamente. CPC Telera está pensado para programar, no es un game engine como podría ser Unity, o ya quisiera yo que fuera Unity a estas alturas, obviamente, estaría ganando dinero con CPC Telera. Pero bueno, no es un game engine, no es el game maker, no es el click and play, sino que es algo que permite que no haga falta escribir unos y ceros o comunicarse con el ordenador a través de ondas extrasensoriales, sino que aprendiendo algo de programación en C podamos programar. Y aparte, no es solo el hecho de que se programe en C, es más el hecho de automatizar muchas de las tareas que llamamos burocráticas de la creación de videojuegos, como por ejemplo, tengo que meter un sprite en mi juego, tengo que meter una música en mi juego, tengo que meter un mapa en mi juego. Este tipo de cosas es una de las que motivaron CPC Telera, porque hace aproximadamente 1 año y medio, cuando empecé, el cogerse y empezar decía, a ver, primero, ¿cómo empiezo a programar? Necesito un compilador. A ver qué compilador cojo. Pruebo este. Bueno, este no va. Pruebo este. Va regular. Pruebo este. Bueno, este va medio que. Bueno, este me ha costado 3 horas configurarlo. Este mete basura. Sí. Ya tengo un compilador. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito algo en lo que yo pueda poner mis ficheros en un sitio y se compilen solos, porque no voy a estar a mano lanzando el compilador. Bueno, pues voy a tener que crearme una serie de makefiles o algo similar con lo que pueda compilar. Ahora tengo que convertir una imagen y a ver cómo la meto, pues a ver qué programas hay para crear imágenes, para convertirlas. Esto era, antes de CPC Telera, el programar un juego para Amstrad CPC. Perdías la paciencia antes de empezar a ponerte a hacer el juego, básicamente. La idea era, bueno, pues si hay un montón de herramientas, que las había, es decir, yo no he llegado y digo, voy a crear herramientas, no, hay un montón. Lo que pasa es que uno tiene que perderse tiempo y la vida en buscarlas una a una, saber cómo funcionan, y esto mataba mucho el que nadie pudiera iniciar un proyecto, porque uno tiene el tiempo limitado. Bueno, estamos todos hablando de que si hijos, que si trabajo, que si tal. No puedo dedicarme 2 semanas a enterarme de cómo van todas las herramientas, elegir las que quiero, configurarlas, prepararlas, hacerme un entorno, y luego ya si eso empezaré a hacer un juego. Si me quedan ganas, porque después de eso, ya cuando haya terminado diré, bueno, pues ya puedo programar, ahora ya no tengo ganas. De hecho, una anécdota que lo explica muy claramente cómo es este tema, es que el ganador del año pasado del CPC RetroDev, el año anterior quiso presentarse, quiso hacer un juego, pero se aburrió antes de empezar a meterle mano. O sea, es verídico. Buscar compilador, buscar las herramientas, cómo convertir gráficos, etcétera, etcétera. Cuando se montó en lo que se llama el entorno de desarrollo, ya se había ocurrido. Entonces, como esto, cuando empecé a poner a mis alumnos a hacer trabajos en CPC y yo mismo vi que sucedía, que el problema era que montar todo un entorno ya te comía 2 semanas mínimo, sabiendo. Si no sabes, o a lo mejor sabes medio, pues tienes muchas más dificultades. Las 2 semanas se pueden convertir fácilmente en 2 o 3 meses, con suerte. Con lo cual, eso es una barrera de entrada
que acribilla a cualquiera que quiera empezar y lo haga por afición. Y eso, ya lo he comentado en alguna que otra entrevista, es lo que, en mi opinión, estaba haciendo que el CPC no tuviera el nivel de producciones de juegos que tienen otras plataformas, porque la mayoría de gente lo hace por afición y no va a ponerse en plan profesional, vamos a poner herramientas. Bueno, de la charla de hoy voy a tratar de enseñaros cómo se programa con CPC Telera. No tengo intención ni de hacer un código bonito, ni de hacer un código optimizado, no tengo intención tampoco de que aprendáis exactamente a programar, sino de que veáis cómo se hace, ¿vale? Que tengáis una idea de cómo funciona esto. Se pueden hacer muchas más cosas que lo que yo voy a hacer aquí, pero la intención es que os quedéis con eso, con cómo, con unas cuantas herramientas, en cuanto se conoce cómo funciona el sistema, en 2 comandos y 3 clics podemos tener algo operativo y podemos empezar a utilizar nuestras propias ideas para programar, que esa es la base de CPC Telera. Con que os quedéis con cómo funciona un poco cada cosa o cómo más o menos lo montaríamos, luego el resto, al final programar, es una cosa que yo con una charla no puedo sustituirlo. Vosotros necesitáis programar, dedicar tiempo, esto es irremediable. Es como pedirle a un profesor de baloncesto que te enseñe tan bien que la primera vez que tiras a canasta ya encestes todos los triples. Imposible. Yo te puedo enseñar cómo se tira canasta, pero sin que te pases horas no vas a encestar todos los triples. Eso ya es cosa vuestra. Así es que vamos directos al grano. Le voy a dejar el micro aquí a mi amigo asistente Chemanstra. Lo hace bien. Señor Gran Fran Gallego. Bien, y vamos directos a lo que pone aquí, que es crear un proyecto. Así que necesitamos un terminal de comando. Yo lo estoy haciendo en Linux, ¿vale? La instalación de CPC Telera se puede hacer en Linux, en Mac y en Windows. Y en Windows es lo mismo, se abre un terminal de Cwin y se hace lo mismo. Y en Mac igual, con un terminal. Así es que le damos la orden de crear un proyecto. Voy a crear el proyecto RetroPixels. Lógicamente, le doy la orden y se me crea un proyecto. Esto es un poco fricada, ¿vale? Lo de que salgan las letritas así es en plan, vamos a fliparnos un poco y hacer que parezca retro, ¿no? Bien, con eso ya tenemos una carpetita aquí, que la veréis, que se llama RetroPixels. La voy a abrir y voy a enseñaros lo que contiene una carpetita de proyecto recién creada de CPC Telera. Bueno, tenéis que tener un poco de paciencia con mi pequeño amigo el portátil, que mi pequeño amigo el portátil es lentillo. Bien, esto es lo que contiene una carpeta de proyecto recién creada de CPC Telera. Un makefile, que es el que nos permite compilar, una carpeta src donde ponemos nuestras fuentes, ¿vale? Ahí ponemos nuestros archivos C, y una carpeta cfg que es donde está la configuración del proyecto para poder retocarlo. Bien, con esto ya creado, si yo en el terminal voy a la carpeta RetroPixels y pongo make, sin hacer más nada, esto se compila y ya tengo un hola mundo. Además, CPC Telera tiene un comando, que es cpct winape, que lo que hace es, si no tenemos el emulador winape instalado, nos lo instala automáticamente y nos lo configura para que funcione bien en nuestra máquina, y cuando ya está instalado, poniendo esto y poniendo el fichero que queremos ejecutar de DSK, lo lanza, carga los símbolos de depuración y nos pone el emulador en pantalla y ejecuta lo que acabamos de hacer, con la debida paciencia en portátiles como este, a los que hay que darles cariño y amor. ¿Winape por algo concreto? Winape en concreto porque, bajo mi experiencia, es el que mejor sirve para programar y depurar sobre todo, además de que la emulación es de las mejores que hay, ¿vale? Así es que con 2 comandos yo ya tengo un proyectito que funciona directamente en el Amstrad. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues voy a abrir el código fuente, que es el fichero main.c, ¿vale? Esto es el fichero que me ha generado. ¿Se ve bien las letras? Sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bien, este fichero que me ha generado, voy a pasarme a la presentación. ¿Vale? Este ficherito que me ha generado no es suficiente para lo que queremos hacer. Obviamente, yo lo que quiero es poner mis personajes, mi magnífico héroe, mi fondo, mis cosas. Bien, lo primero que queremos hacer siempre cuando vamos a hacer un videojuego es pintar algo en pantalla. Pintar algo en pantalla es cogernos nuestro personajito y pasarlo al juego, pero nosotros los personajes normalmente los editamos con un editor. Nos cogemos el GIMP, el Photoshop, lo que nos venga en Gana Shop y ponemos y hacemos
un personajito dibujado como este que yo tengo aquí arriba. Bueno, yo en realidad no cojo ninguno de estos shop, lo que sea, porque dibujo como un manco. Con lo cual, lo que hago es me voy a OpenGameArt y busco a alguien que dibuje bien y le digo, me lo dejas, ¿no? Y básicamente es lo que hago. Este personajito y los gráficos que veréis aquí, a excepción de uno que identificaréis, están cogidos de OpenGameArt. Bien, esto que veis aquí abajo es la paleta de colores del Amstrad CPC. Estos son los 27 colores que dispone el CPC y en modo 0 podemos elegir 16 de ellos. Elegir 16 de ellos, bueno, estos colores van del 0 al 27, estos de 0 a 7, bueno, 0 a 8, el 9 en adelante, ¿vale? Estos son 0 a 27. Yo he elegido 16, que son estos que veis aquí, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, ¿vale? Estos números se les llama números firmware y es lo que tengo que poner en el fichero de configuración que hay en CFG Image Conversion para luego después poder convertir este ficherito que tengo aquí. Así es que voy a agregar a mi proyecto esos dos ficheros que están aquí en otra carpeta. Yo tengo por aquí una carpeta de imágenes, una carpeta de assets y aquí está mi hero.png, que es el que habéis visto en la presentación, ¿vale? Lo abro con un visor cualquiera de imágenes y si se deja escalar, pues veréis que es el personajillo con sus animaciones, todas en tamaño 16 x 27 píxeles. Entonces yo ahora cojo esto y me lo llevo aquí a una carpetita nueva que me creo. Lo creo una carpeta assets y aquí meto mis assets, mi hero.png, ¿vale? Un PNG normal y corriente. Entonces, este PNG normal y corriente, para convertirlo, yo me voy aquí al ficherito Image Conversion y lo abro con mi editor preferido. En este caso uso Sublime, podéis usar el que os venga en gana. Y veréis que aquí tengo la paleta, que hemos dicho que era 1, 2, 3, 6, 9, algún color más había, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, ¿vale? 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 24 y 26, ¿vale? Ahora ya tengo la paleta y ahora en esta línea que hay aquí abajo, voy a quitar este comentario que no moleste, lo que hago es decirle, el fichero que está en mi carpeta assets y que se llama hero.png, ¿vale? Lo quiero en modo 0 de pantalla, convertido. Aquí esto es para ponerle un prefijo a los identificadores que me va a generar, lo voy a poner G, que es más corto. El tamaño de cada uno de los sprites que me va a hacer, como hemos dicho antes, 16 por 27 píxeles. Esta es la paleta que voy a usar, es la variable que he puesto arriba. No los quiero con máscara, así que quito esto de aquí, ya veremos luego lo que es lo de la máscara. Lo que genere va a ir a parar a la carpeta src, que son fuentes, y además en la generación me va a sacar la paleta con colores hardware, que es lo que CPC Telera necesita. ¿Vale? Así que con esta línea, una vez la he puesto, tras entender lo que son los parámetros, lo configuro, lo pongo una vez, y ya cada vez que yo haga make aquí, veréis que salen unas cuantas líneas nuevas aquí arriba. Estas líneas nuevas que salen son que está procesando el fichero hero.png y me va a haber generado dos ficheros, hero.c y hero.h, que van a ir a parar automáticamente a mi carpeta de código fuente, aquí, como veis, ¿vale? No he hecho nada, solo le he dicho lo que quiero, y a partir de ahí, él solito ya, de ese PNG, va a sacar un punto .c y un punto .h, que son los datos que necesita CPC Telera para poder pintar ese personaje. Con lo cual, yo ahora me voy a mi código, si quiero pintarlo, ¿vale? Bueno, antes de ir a mi código, ¿vale? Me voy a mi código y lo que tengo que escribir es ya código de programación para pintar ese personaje que acabo de convertir en pantalla. Para pintarlo necesitaré hacer un poquito de código como este que veis aquí, que es inicializar el CPC. Ahora lo voy a explicar conforme lo escribo. Una vez lo inicializo, coloco a mi protagonista en una posición y lo dibujo. Esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Ya que lo tengo convertido, me voy a mi fichero main.c, quito todo esto que me ha generado automáticamente, añado una línea para incluir al personaje que acabo de generar, hero.h, me hago una función inicializar y en esta función inicializar voy a poner todo para inicializar el CPC. Lo primero de todo, deshabilitar el firmware.
El firmware es un programita de fondo que está ejecutando el CPC automáticamente todo el tiempo. Ese programita hace cosas como contar el tiempo que pasa, como ponernos el modo de vídeo, ver los colores que tenemos, bien, todo ese tipo de cosas que hace el firmware las vamos a hacer nosotros con CPC Telera, así que nosotros lo primero que hacemos es deshabilitarlo para que no nos coma ciclos de reloj y para ser nosotros quienes tengamos todo el tiempo y acceso directo a la máquina. Bien, eso muy brevemente. Vamos a poner los colores de la paleta. ¿Vale? Los colores de la paleta, esto que acabo de poner es establecer la paleta con 16 colores y aquí hay un gpalette mágico que ha salido de la nada, pero no ha salido de la nada. Como veréis, aquí en hero.h ha aparecido un identificador gpalette que me ha generado, y esto que ha generado es cuando yo le había puesto hwpalette como parámetro, le estaba diciendo que los colores que he elegido de paleta me genere este array que veis aquí arriba, que son los mismos colores que yo he elegido, pero en números hardware, que son un poquito más feos, ¿vale? Pero bueno, ya está generado, yo solamente lo uso, setPalette, y ya está, con eso establezco la paleta. Una cosa más, el borde de pantalla. El borde lo voy a poner negro, pues borde en negro. Y también la otra cosa que tengo que hacer es poner el modo 0 de pantalla. Pongo el modo 0 de pantalla. Con eso ya inicializaría el CPC. Ahora necesito mi protagonista. Mi protagonista necesito colocarlo en una posición XY de pantalla, con lo cual mi protagonista va a tener una serie de datos que guardar. Dos de ellos son las coordenadas XY, pues me declaro dos variables X e Y que van a ser de tipo U8. U8 es un tipo definido de CPC Telera que no es más que un tipo de 8 bits sin signo, con lo cual, como no necesito valores de más de 256, de 0 a 256 para la posición de los personajes, esos son los dos valores que necesito, X e Y. Y a continuación necesito el sprite, un puntero al sprite que voy a dibujar, ¿vale? Me voy a declarar una variable para guardar el protagonista y esta variable la inicializo aquí en inicializar. Prota.x 20, prota.y a 157. Prota.sprite, y ahora viene el sprite. ¿Dónde está el sprite que yo acabo de convertir? Pues si me voy a mi hero.h, veréis que aquí tengo los 16 sprites que tenía el fichero. Los 16 sprites se han llamado con G, que es lo que le había puesto yo como prefijo, nombre del fichero, hero 00, 01, 02. Pues 00 es el primero. Así es que me cojo mi sprite g00.h y ahora tendré que decirle que se dibuje. Bien, dibujar prota es una función que voy a crear que va a usar las funciones de CPC Telera para dibujar a mi protagonista. Para dibujar en CPC, voy a volver a la presentación, para dibujar en CPC no podemos llegar y decirle simplemente quiero la posición XY y ya está, tenemos que hacer una conversión. El CPC tiene una memoria de vídeo y la memoria de vídeo se maneja en posiciones. Entonces, lo que necesitamos es saber en qué posición de la memoria de vídeo van a ser las coordenadas XY que nosotros queremos. Para eso, lo que vamos a hacer aquí es crearnos una variable, puntero a la memoria de vídeo, que la vamos a obtener con una función de CPC Telera, que lo que nos permite es calcular esa posición de memoria de vídeo a partir de las coordenadas XY. Aquí le vamos a dar como origen el principio de la memoria de vídeo y como coordenadas XY, prota X, prota Y. Con esto ya tendré convertida la posición y ahora solo tengo que dibujar el sprite. ¿Cómo se dibuja un sprite en CPC Telera? Bien, todas estas funciones que estoy poniendo las tenéis aquí en una ayuda online que también viene incluida con CPC Telera, y aquí, por ejemplo, yo me puedo ir a donde pone sprites y aquí hay una función que se llama drawSprite. La función, el nombre parece claro. La función drawSprite, como su nombre indica, dibuja un sprite. Aquí tengo el prototipo en C que me dice los parámetros, aquí están explicados los parámetros, las restricciones. Es importante cuando empecéis a utilizar funciones que vayáis a ver sobre todo las restricciones que tienen los parámetros. Una cosa que pasa en ordenadores de 8 bits es que no se pueden empezar a hacer comprobaciones de si el usuario programador está poniendo los parámetros bien o mal.
porque eso comería espacio y tiempo que necesitamos. De modo que lo que os va a pasar muchas veces si ponéis los parámetros mal a una función es que os lo cargaréis todo. Reventará el programa, empezará a hacer cosas raras, a lo mejor sale Mickey Mouse bailando y cantando una canción de Internet is for Porn. Pues alguna cosa de estas puede llegar a pasaros. Un poco bizarro sí que es, pero he visto cosas muy raras suceder programando. Bien, si alguna vez os pasa eso, normalmente va a ser porque algo de esto no está bien. Bien, yo me copio el prototipo y aquí tengo los parámetros que tengo que poner para pintar un sprite. El primero es el puntero al sprite, que ya lo tengo. Prota.sprite. A continuación, un puntero a memoria de vídeo, que es en la posición de memoria de vídeo donde voy a pintar ese sprite. Lo acabo de calcular, PUM. Y ancho y alto del sprite. Bueno, el ancho y el alto se le tienen que poner en bytes, no en píxeles, ¿vale? Eso se puede calcular si sabemos cuánto es, o podemos irnos aquí, que nuestro famoso conversor nos ha generado unas constantes muy mágicas con el ancho y el alto directamente. Así que yo le pongo estas constantes de ancho y alto del sprite G000 y ya está. Con esto, si no me he equivocado, que esto es lo más normal que va a pasar cada día, como ahora, por ejemplo, que me he equivocado, ¿vale? En la línea 30 hay un error, como que esto no es un puntero y debería de ser un puntero, ¿vale? Con esto, técnicamente, si nada explota, tendremos nuestro personajillo pintado en pantalla. Como veis, no tardo mucho en poder pintar un personaje en pantalla, tardo un poco más porque lo estoy explicando, pero cuando uno ya conoce esto, estos son unos poquitos minutos. En unos poquitos minutos he cogido un PNG con personajes, lo he convertido y ya lo estoy pintando en pantalla. Bien, del mismo modo que pinto a mi personajillo, pues como estamos en RetroPixels, pues vamos a ponerle un logo a este juego de RetroPixels. Tengo aquí un logo que es una imagen, la voy a copiar, a ver, como estábamos antes. Bien, tengo ahí mis assets, mi carpeta del proyecto, a mi carpeta de assets voy a copiar este RetroPixel PNG, que también tengo aquí preparado. Luego pasas por caja para pagar los derechos de uso. Bueno, ya hablaremos de eso. Vale, veis que aquí tengo mi logo de RetroPixels, recogido maravillosamente del cartel, ¿vale? Con nuestro permiso. Bien, pues este logo, que es un PNG igual de antes, vamos a convertirlo. No, esto no es. Vuélvete, mágico. Esto siempre pasa. Es una ley de las presentaciones. Siempre saldrá lo que no quieres. Bien, vamos a poner otra línea para convertir, igual que antes, nuestro RetroPixel PNG. En modo 0, con el prefijo G, igual que antes, y ahora el tamaño. El tamaño de este fichero es 160 píxeles por 66. Pero, si, como había dicho antes, nos leemos que la función drawSprite está optimizada para sprites de menos de 64 bytes de ancho, tenemos que convertir esto en 2 sprites y no en uno si queremos usar esa función. Así es que yo le pongo 80 por 66 para que me genere exactamente 2 sprites de la mitad de ancho. Pongo esto, va para la carpeta src y le quito que genere el hardware palette que me ha generado el de arriba porque es la misma. Es decir, palette es esta, no ha cambiado y no quiero que me genere otro. Bien. Ahora nos vamos, ponemos make, pasa de nosotros. ¿Por qué? Porque se llama RetroPixel y no RetroPixels. No te preocupes que nadie en este evento sabe si es con eso o sin eso. De eso ya me he dado cuenta. Porque tenéis no sé cuántas versiones del cartel con S y sin S, ¿no? Faltan más. Deberíais haber probado a poner alguna otra consonante más, a ver si No se queda suficiente. Podemos haber hecho RetroPixels, Bueno. RetroPixels. Como veis, igual que antes, esto ya nos lo ha convertido automáticamente, ya tenemos nuestros sprites generados, podemos volver tranquilamente a nuestro código. Y otra ventaja de generar los sprites de esta manera, porque uno podría pensar, bueno, si los sprites se generan, yo me los genero una vez y ya los tengo. La ventaja de esto es que al estar integrada la generación en la cadena de trabajo,
si un grafista cambia un sprite, en el mismo momento en que se cambia, cuando el programador vuelve a poner make, se vuelve a generar. De modo que no tenemos que estar nosotros a mano, que a eso es a lo que me refería antes con el tema de la burocracia de la programación de videojuegos, que todo este follón de convertir formatos y cosas de un sitio a otro se pierde mucho tiempo y además desanima mogollón, porque no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es el juego. Entonces, esa es una de las ventajas. Bien, voy a hacerme otra función, dibujar rótulo. Esta función, dibujar rótulo, como su nombre indica, nos va a dibujar los dos sprites que hemos generado con, si quiere, con el rótulo. En este caso, vale, ya veo lo que he hecho. Vale. Tengo dos draw sprite, ¿vale? Igual que antes, solo que ahora los voy a hacer con el rótulo. Aquí tengo mi retropixel.h, que me ha generado mis dos gretropixel 0 y gretropixel 1. Así es que pongo aquí un gretropixel 0 y gretropixel 1 para pintarlos. El tamaño, igual que antes, lo tengo aquí, pues ancho y alto, ¿vale? Ancho y alto. Y lo mismo aquí, alto del 1 y ancho del 1, ¿vale? Y lo único que me queda es la posición de memoria. Bien, para esto de la posición de memoria esta vez voy a hacer otra cosa, porque la posición del protagonista puede variar en tiempo de ejecución. De hecho, el personaje se va a mover, va a cambiar. Por eso aquí tengo una llamada, una función, para que me calcule las nuevas coordenadas. Pero la posición de estos sprites no va a variar, va a estar siempre fija. Hay una macro, que no es una función, que se llama así, que funciona exactamente igual que la función getScreenPointer que tenía aquí abajo, pero al ser una macro tiene la ventaja de que yo cuando compile esto, lo que va a generar de código resultante solamente es un numerito. En lugar de una llamada a una función que calculará y que tardará tiempo, esto de aquí se va a convertir en un numerito con la dirección exacta de memoria donde voy a pintar. Porque como no varía, mejor que se quede en una dirección y no en una llamada a una función que nos come tiempo y recursos. Así es que pongo esa posición, que por cierto aquí la posición no va a ser prota_xi, sino 0, 0, ¿vale? Y para el de abajo, la posición tiene que ser a continuación. Y a continuación es, me desplazo en la X, el mismo tamaño en ancho que tenga el primer sprite, y lo sigo poniendo en la Y0, ¿vale? Con lo cual estoy justo a la derecha del sprite de arriba. Con eso ya dibujo el rótulo, siempre y cuando haga el include aquí pertinente, el include de retropixel. ¿Estás seguro que sin ese? Si lo llamo retropixel tampoco funcionará, aunque aquí ya nunca se sabe. Y ahora me falta aún dibujar rótulo aquí en inicializar. Con esto hago make, nada explota de momento, y ahora ejecuto. Y vamos a ver si tenemos un magnífico rótulo pintando nuestros sprites. Le damos un poco de cariño. Con el tiempo, vamos a ver con el tiempo. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro magnífico logo que nos ha convertido automáticamente y ya está. Igualito. Se ve casi igual, ¿no? Es que eligió la paleta muy bien. Yo de dibujar ni idea, pero de elegir paletas, lo que quieras. Bueno, vamos a ver si podemos volver a la transparencia anterior, ¿vale? Porque esto es lo que estábamos viendo ahora. Y lo siguiente es dibujar el mundo. Para dibujar el mundo, normalmente en ordenadores de 8 bits se utilizan lo que se llaman mapas de tiles. Los mapas de tiles se caracterizan por esto que vemos aquí, que son baldosas, o un conjunto de patrones, que lo llama el programa Tiller, o tiles en inglés. Cada uno de estos elementos de aquí es de 4×4 píxeles, ¿vale? Así que aquí tengo 20 elementos de 4×4 píxeles que salen de este dibujito que tengo aquí arriba, que es tiles.png. Con estos 20 elementos puedo dibujar mapas como este.
Y para eso yo normalmente utilizo la herramienta Tiled, que es una herramienta libre, uno se la descarga tranquilamente y tiene el aspecto este que vais a ver cuando lo consiga abrir. Si quiere. ¿Vale? Este es el tile, ¿vale? Aquí tengo mi mapa, aquí tengo mis tiles cargados del archivo tiles.png y yo ahora puedo hacer cosas como coger un cachito de aquí y dibujar. ¿Vale? Me he equivocado ahí, me he liado parda. ¿Vale? Pues con este programita yo cojo, dibujo, salvo mi mapa. Este mapa no sé dónde está salvado, pero bien, en algún sitio estará. Probablemente esté en la otra carpeta. Yepa. El amor no lo cura todo. La lentitud del portátil va a ser la misma. Bueno, vamos a ver. Este está modificado ahora, o sea que este es el map 1tmx, el que acabo de modificar. Vale, pues me lo llevo, como he hecho hasta ahora, en mi carpeta de assets. Necesito también los tiles, que son las baldosas con las que dibujo el mapa. ¿Vale? Y ahora pasaré por dos ficheritos de configuración. Dos ficheritos de configuración, uno es el mismo que tenía antes de imágenes para convertir los tiles. Añado una línea más para convertir mis tiles PNG, que son de 4x4 píxeles. Lo pongo en su sitio. 4x4, usan la misma paleta. Y ahora aquí tengo que añadir un parámetro porque necesito, además de los tiles, un conjunto con punteros a todos los tiles, que eso se llama tileset. Yo pongo aquí tileset y esto me va a generar un array con punteros a todos los tiles. ¿Los tiles los conviertes como sprites? ¿Eh? ¿Los conviertes como sprites? Sí, son todos sprites. Bien, ya los he convertido con eso. Ahora tengo que abrir este otro ficherito que se llama tilemap conversion. Este otro ficherito, que es para convertir específicamente tilemaps hechos con tile, tiene también líneas como las del otro fichero, en las que yo le digo assets map1 tmx, que se va a llamar gmap1, por ejemplo, y lo va a pasar a la carpeta src. Ya está. Fichero que quiero convertir, cómo quiero que se llame, dónde quiero que lo guardes. Listo. Con estas dos cositas, make, y si no he reventado nada, ahora mismo me vengo aquí y veréis que en mi carpeta src ahí hay un montón de cosas. ¿Vale? Aquí tenemos el Hero C, Hero H, aquí tenemos Map 1C y Map 1H, o sea que ya tenemos los tiles, le tenemos los tiles aquí convertidos. Bien, todo eso lo hemos hecho en un periquete con las herramientas estas automatizadas. Así que ya tenemos los tiles y además nos ha generado, como ponía aquí, que es importante, el set de tiles que necesitaremos para el siguiente paso. El siguiente paso, tras convertir todo esto, ¿vale? Este es el aspecto que tiene convertido en el código fuente nuestro mapa 1, ¿vale? Un array con todos los numeritos de qué tile hay en cada posición. Ahora, para pintar esto, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Incluir lo que acabamos de crear en nuestro archivo main.c. Así que nos venimos aquí e incluimos tiles.h y map1.h, y a continuación nos hacemos un dibujar mapa. Dibujar mapa, ¿cómo se hace? Con esta funcioncita que tenemos aquí, que es drawTileMap 2x4, ¿vale? Esta funcioncita, decimos, bueno, pues no tengo ni idea de qué hace esta funcioncita. Pues vamos a ver qué hace esta. Está aquí en un apartado que se llama Easy Tilemaps. Su nombre es bastante sugerente. Espero que cumpla lo que promete. Bueno, ahora lo comprobaremos. Podrás decirme si lo cumple o no. Bien, drawTileMap, como veis aquí, es una macro, no es una función en sí mismo. Nos da lo mismo a efectos prácticos. Yo vengo aquí y tengo un drawTileMap.
Así que le tengo que poner ancho y alto de mi tilemap, que como siempre, la pregunta es, ¿de dónde saco ancho y alto de mi tilemap? Pues aquí en map1.h tengo el ancho y el alto de mi tilemap. Esto que es SCR es el puntero a la pantalla. Puntero a la pantalla que me voy a precalcular aquí, porque queda bonito. Voy a poner mapa I, voy a poner en la línea 68 de pantalla, y entonces el puntero a memoria de vídeo, igual que lo hemos calculado antes, con cpctl screen pointer, y esto va a ser en la posición 0 mapa I, ¿vale? Así es que con eso ya solo tengo que decirle aquí mapa vmem, aquí falta el puntero al tilemap, que es lo que no tenemos. Map 1 está aquí, ¿vale? Gmap 1. Bien, esto todavía no va a funcionar, porque si veis en ningún sitio estoy haciendo referencia a qué conjunto de tiles tengo que utilizar para pintar este mapa. El conjunto de tiles, en la función de inicializar, antes de llamar a dibujar mapa, tal como tenemos puesto aquí, también hay que inicializarlo, ¿vale? Aquí el conjunto de tiles, lo que hacemos es inicializarlo con otra función que sirve para decirle, oye, voy a utilizar a partir de ahora este conjunto de tiles. Y gTileSet, como podéis imaginar, también viene de nuestros tiles que hemos convertido antes, y aquí está el gTileSet, ¿vale? Así es que tenemos esto. Si no metemos la pata mucho, que a veces pasa, como ahora por ejemplo, hay algún error en la línea 38, como que falta un punto y coma, por ejemplo. Cosas que pasan. Es un clásico. Y el efecto era los 2 puntos, pero vaya. Igual era. Si no hemos muerto... Cosa que puede ocurrir mientras queremos que tu ordenador arranque. Sí, eso puede ocurrir. El hambre aumenta y eso. Ahora, como veis, estoy pintando justo el mapa que he modificado antes y me he cargado a mi personaje. Entre otras cosas porque he dibujado el mapa después de dibujar al personaje. Algo que no es muy adecuado, ¿vale? ¿Eso es un bug o es el fin? Eso es para que juegues en el modo silent, que no se ve el personaje. El modo stealth. Modo stealth, está bien, modo stealth. ¿Cómo lo dirías en alemán, el modo stealth? Ya la pata. Mi profesora de alemán era más guapa que tú. Muy mal, muy mal. ¿Vale? Ahí vemos al personaje. Bueno, como vemos, nuestro personaje además tiene un magnífico halo negro. Ese magnífico halo negro es justo los píxeles que tiene el personaje alrededor, que son negros. Ese tío está cuadrado. Bueno, también le sale un ala por ahí, una alita. Este halo negro que tiene, nosotros queremos que sea transparente. Normalmente para hacer a nuestro personaje transparente tenemos que hacer 2 operaciones, porque todos estos píxeles lo que hay que hacer es llevarlos a la pantalla y mezclarlos con lo que hay ahora mismo, que es el fondo. Para hacer esa mezcla no hay una operación directa que haga la mezcla. Lo que hacemos es utilizar 2 operaciones, una que se llama AND y otra que se llama OR, que consiste en, primero, tenemos aquí una máscara que es nuestro mismo personaje, pero convertido en números unos la parte del fondo que queremos que se quede y en ceros la parte que corresponde al personaje. ¿Esto para qué? Porque multiplicar por 1 deja las cosas como están y multiplicar por 0 deja las cosas a 0. Entonces, si yo multiplico esto por esto, o que es lo mismo que hace la operación AND, pasa esto de aquí. Que todo el fondo que multiplico por 1 se queda igual y lo que multiplico por 0 se queda en negro. Lo siguiente que hago es la operación OR, que lo que hace es sumar esto con esto. Si sumo negro, que es el color 0, se quedan las cosas como están, es el fondo. Y si sumo el personaje a una cosa que está a 0,
se queda el personaje. En estas dos operaciones tengo un resultado en el que mi personaje se pinta sin que se vea el recuadro negro, haciéndolo transparente. Pero esto requiere esto de aquí, la máscara. Y la máscara, si os fijáis, son un número de píxeles igualito que el personaje. Es decir, necesito ocupar en memoria el doble para cada sprite. Esto sería si lo hiciéramos con máscara intercalada, que se llama. Pero tenemos una opción que se llama transparencia con tabla. La transparencia con tabla lo que hace es coger este personaje y hacer una conversión. Convertimos el personaje y esa conversión ya nos da la máscara, con lo cual hacemos las operaciones y solo tenemos en memoria el personaje original, sin guardar la máscara. Nos ahorramos la mitad de memoria para cada sprite. Lo único que tenemos que tener es esta tabla de conversión que ocupa 256 bytes, tiene que estar alineada y consumimos un poquito más de tiempo de proceso. Pero esto nos va a dar magia, porque en el CPC lo que más necesitamos es espacio de memoria. ¿Cómo añadimos una tabla de transparencia de estas en CPC Telera? Con una macro, igual que hasta ahora, como está aquí. Esta macro, que está en la ayuda, y nos venimos aquí a sprites, y aquí hay un apartado que pone macros de transparencia. Y en las macros de transparencia tenemos esta macro de aquí, que es crear tabla de transparencia. Esto yo lo añado en mi programa. Lo pongo, por ejemplo, aquí, al principio. Crear tabla de transparencia, le pongo un nombre, tablatrans. Es un nombre muy así como molón, como sexy. La voy a poner en la posición de memoria 200 en hexadecimal, que tiene que acabar en 00, porque eso es lo que me hará que esté alineada y que mis funciones funcionen, porque están optimizadas y necesitan que esto esté alineado. Así que lo pongo ahí. Bueno, en 200 no, en 100, que mola. El modo de vídeo, modo 0, y el color que va a ser transparente es el color 0. Así que yo pongo esto y ya está, ya tengo la tabla de transparencia. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que en lugar de utilizar la función drawSprite, tengo que utilizar una función que me haga esa operación AND y esa operación OR. Esa función es esta de aquí, que tiene un nombre muy largo, que es dibujar sprite con máscara y transparencia alineada. Cuando le pusiste el nombre te aburría, Adiós, Paco. Era para que fuera descriptivo, y creo que lo conseguí. ¿Vale? ¿Tú crees? Los parámetros están en el mismo orden, a excepción del último, que este de aquí es el puntero a la tabla de transparencia, que acabamos de crear y que lo hemos llamado gTablatrans. Con este sencillo cambio, y si no he hecho nada explosivo, yo ahora ejecuto y mi personaje ya debería ser transparente. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Media hora? Queda medio. Te queda una horita más si quieres. No creo que aguante tanto la gente que hay aquí. Y no porque no les mole, que les estará molando un mogollón ver a un personaje como se hace transparente. Lo que no aguanta son las esposas que están fuera. Las esposas aguantan menos que nosotros y nuestros estómagos. Pero bueno, intentaremos ir rápido. Bueno, con eso ya tenemos unas cuantas cositas hechas. Partes fundamentales de un videojuego, como pintar personajes, pintar fondos, todo esto ya lo tenemos. Ahora necesitamos mover al personaje. Mover al personaje es cambiar las coordenadas X, Y. Pues vamos a moverlo a izquierda y a derecha, ¿vale? Y para eso necesitamos leer el teclado también. Así que vamos a hacer una funcioncita de leer el teclado, ¿vale? Funcioncita de leer el teclado. Comprobar teclado. Y esto, como siempre, tenemos nuestra función de CPC Telera, de las que hay varias, y yo voy a utilizar la scan keyword y F. Esto ya uno se repite a la documentación y ve las 4 que hay para ver cuál es la que mola más. Y ahora esto es, escanea el teclado a ver qué teclas hay pulsadas. Y ahora hago preguntas. Si hay alguna tecla pulsada, hago todo lo que venga a continuación, y si no, pues no hago más nada y me ahorro el estar haciendo más preguntas. Y ahora, sabiendo que hay alguna tecla está pulsada, pregunto si hay alguna de las que a mí me interesan, como por ejemplo el cursor a la izquierda.
Si pulso el cursor a la izquierda, me muevo a la izquierda. Y si pulso el cursor a la derecha, me muevo a la derecha. Con eso ya he comprobado el teclado. Ahora, ¿qué hago? Mover izquierda. ¿Qué va a hacer mover izquierda? Técnicamente solo esto. Restarle 1 a la coordenada X del protagonista. Pero claro, es técnicamente. Porque en la práctica, si hago esto, lo que puede pasar es que la X se vaya fuera de los límites y cosas de ese estilo. Con lo cual, primera comprobación. Si es mayor que 0, entonces le resto 1. Si no, no. Siguiente cosa que necesitaré. Bueno, pues voy a hacer la de la derecha. Mover derecha. Lo mismo si es menor que el límite derecho. Que aún no sé lo que es el límite derecho. Entonces sumaría 1. Lo del límite derecho me lo voy a definir porque queda bien. El límite derecho es el ancho de la pantalla menos el ancho de mi personaje, que es hero.width. ¿Vale? Esto es el límite máximo al que me puedo ir por la derecha, que es donde, como la posición XY de mi personaje, que lo vais a ver aquí, es esta, prota X, prota Y se refiere a este puntito de aquí. Con lo cual, cuando este de la derecha esté en el límite, este de aquí estará en el límite derecho menos el ancho de mi personaje, que es precisamente el máximo al que me puedo ir a la derecha. Claro, ancho pantalla tampoco lo tengo definido, pues lo defino. Ancho pantalla es el ancho de la pantalla, que son 80 bytes. Porque sí, porque me lo sé y son 80 bytes. Ya está, fácil. Bien, ¿queda feo esto del límite derecho y 0? Pues mira, voy a poner aquí límite izquierdo, porque queda guay. Límite izquierdo, ¿qué es? 0. Pues ya está. Con esto técnicamente movería a mi personaje, pero claro, con esto solo he cambiado las posiciones. Si yo aquí en mi bucle while 1, que está eternamente funcionando, lo que hago ahora es comprobar teclado, esto va a llamar a la comprobación de teclas y actualizar la variable, pero no va a pasar nada, porque para que el personaje se mueva hay que dibujarlo otra vez. Entonces, Y borrar el previo. todo eso llegará, todo llegará. Entonces aquí, después de comprobar, tendré que hacer un dibujar prota. ¿Vale? Entonces, ahora, técnicamente, mi prota, si no he hecho nada extraño, debería moverse. ¿O no? Es el prota de Scrolling. Se mueve o no se mueve. Si no lo miras, se mueve. Si lo miras, no. Como el gato de Schrödinger. No sabes si está vivo o no, y cuando lo abres no sabes si estaba vivo o ha dejado de estarlo porque tú lo hayas visto. Bueno, pues sí parece que se mueve. Es como el vídeo de Michael Jackson. Como veis, se mueve un poco así rapidín y tal, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre ahora? Obviamente lo que ocurre es que el personaje lo estoy moviendo, pero no lo estoy borrando, solo lo estoy pintando constantemente encima del fondo. Si no lo borro, pues se queda pintado, porque la memoria de vídeo permanece hasta que yo la cambie. Siempre puedes decir que es flash. Sí, puedo decirlo, pero no va a quedar bien. Yo creo que mis jugadores no se lo van a creer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Redibujar la zona donde el prota está en un momento dado. Redibujar esa zona es volver a pintar los tiles que hay debajo del personaje. Entonces tengo que coger un grupo de tiles que está debajo de mi personaje, volver a pintarlos en la memoria de vídeo y así lo borro. Para eso sé que mi prota tiene una coordenada X y una coordenada Y, pero yo lo que necesito saber es qué tile es el que está, porque si veis aquí hay 10 tiles y aquí hay 8 tiles, ¿vale? Que eso es la coordenada X, Y en tiles, no en X e Y de posiciones de memoria de vídeo. Bien, pues para borrar el prota voy a tener que tener esto en cuenta. Y además no solo voy a tener que tener eso en cuenta, voy a tener que tener en cuenta que mi prota no siempre va a estar dibujado alineado con los tiles. Porque si os fijáis, un tile ocupa 4×4 píxeles y como en modo 0 caben 2 píxeles en cada byte de memoria, en realidad yo en bytes tengo esto en cada tile, 2×4 bytes.
Significa que mi prota lo puedo estar pintando en la esquina superior izquierda del prota en este byte de aquí o en este de aquí. Y lo mismo puedo pintarlo en este, en este, en este. Entonces, si mi prota ocupa exactamente 4 tiles de ancho y 7 de alto, cuando yo lo pinte no alineado va a ocupar en realidad en vez de 4, 5 porque estará tocando el tile siguiente y ocupará 8 de alto cuando toque el tile de abajo. Eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de borrar, porque tendré que saber si voy a borrar 4 tiles o 5, 7 tiles u 8. Necesita de otra función para nuestros tilemaps en la cual yo voy a borrar una caja de tiles, un grupito de 5x5, de 5x7, de lo que sea, un tilebox, que es esto de aquí. Para borrar un tilebox tengo que decir posición X e Y en tiles. Mi prota tiene una posición X. Hemos visto que en tiles, cada tile son de 2 en 2 bytes. Pues si yo la posición X la divido por 2, ya tengo el tile en el que mi prota está. Lo mismo puedo aplicar a la posición Y, que es dividirla entre 4, porque hemos visto que ocupan 4, pero ojo, porque mis I's no empiezan en 0. Mis I's empiezan en 68, porque estoy empezando más abajo, con lo cual la Y real desde la que tengo que calcular es Y menos mapa I, que es donde empieza el mapa. ¿Vale? Así es que esta es la posición que tengo que dividir entre 4. Necesito el ancho y el alto de la caja de tiles, que de momento lo voy a dejar como W y H y lo voy a calcular. El ancho va a ser normalmente 4, pero necesitaré saber si la X del prota es impar. Si la X del prota es impar, que eso lo sea así, entonces sumo 1 y si no, sumo 0. No os preocupéis por este código tan molón. Este es un código molón, pero ya está. No hay que hacerle mucho más caso. Y aquí lo mismo. Me pregunto si el prota en la posición Y está en la posición 0 del tile, en la 1, la 2 o la 3. Sumo 1 cuando esté desalineado, 0 cuando no. Esto es guay, pero ya está, lo analizáis en casa si queréis. Ancho del mapa en tiles, ¿vale? El ancho del mapa, como habéis visto, la pantalla ocupa 40 por 50. Yo en realidad, si no me equivoco, tengo que tener aquí el ancho, que es este, ¿vale? El ancho se lo pongo, como habéis visto son 40. Puntero a memoria de vídeo, y este puntero a memoria de vídeo es el puntero donde empieza mi mapa, que es mapa vmem, ¿vale? Ahí es donde empieza mi mapa, donde lo estoy pintando en pantalla. Y a continuación me falta solamente el puntero al tilemap que estoy utilizando, que es este. Y si no he hecho nada extraño, que seguramente sí, con eso ya puedo borrar al prota. Entonces ahora, antes de dibujar al prota, lo tendré que borrar. Y aquí va a venir la gracia, porque borraré al prota, comprobaré el teclado, eso hará que me mueva o no, y lo redibujaré. Y esto va a hacer que todo explote, como ahora veréis. Si no me equivoco en algún cálculo, y entonces explotará aún más. Confío un poco de acción. Ahora veréis lo que consiste que todo explote. Veréis que todo explota porque empieza a parpadear como un loco. Yo ahora lo puedo seguir moviendo y sigue parpadeando como un loco. ¿Por qué? Porque lo estoy borrando y imprimiendo constantemente. Acabamos de hacer un juego de NES. No era mi intención. Así los armados normales. No era mi intención porque el Amstrad CPC, como todos sabemos, es mucho más potente que la NES. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ojo a esto. Borrar y redibujar es algo que cuesta mucho tiempo, con lo cual debemos hacerlo solo cuando el personaje cambie de posición. Entonces voy a hacer una cosa aquí que es un truquete de magia, que consiste en guardarme 4 posiciones. Mi posición anterior
y mi nueva posición. Yo solo actualizo mi posición nueva y la anterior después de redibujarla igual a la nueva, para que estén sincronizadas. Ahora me hago una función redibujar prota, que lo que va a hacer es las dos operaciones que estaba haciendo ahora: borrar al prota y dibujar al prota, pero en el medio lo que me va a hacer es que la prota px, que es la posición previa del prota, como ya lo he borrado, ya no me hace falta, la igualo a x. Y lo mismo hago con y. Aquí necesito un prota px y un prota pi, pues los pongo prota px, prota pi, que iguale a lo mismo que ocupaba el prota. Tengo las mismas posiciones, pero ahora utilizo, en borrar prota, utilizo en vez de x e y, px y pi, que son las previas, es decir, yo lo borro en la posición previa y lo pinto en la posición nueva. ¿Vale? Bien, entonces ahora tengo un redibujar prota que me va a servir para redibujar al prota. Todavía no he hecho nada, porque esto va a seguir dibujándolo todo el tiempo. Entonces necesito una cosa que me diga aquí si se ha movido. Si se ha movido, lo redibujo. Si no, no. Entonces me añado aquí un campo que diga si se ha movido. Y lo que voy a hacer es que cada vez que yo lo mueva aquí, voy a decir que sí. Bueno, esto de sí no parece mucho C++, ¿no? Ni C, pero lo va a aparecer enseguida. Sí, sí es 1 y no es 0. Ya está, ya lo parece. Y ahora lo que hago es que cuando redibujo al prota tendré que decir que no, ya no se ha movido porque ya lo he redibujado, ¿vale? Así que cada vez que yo mueva el prota me cambio eso para decir se ha movido, ahora lo redibujas. Y cada vez que lo redibuje pongo eso a 0 para decir ahora no se está moviendo, no lo redibujes. Vamos a probar a ver si este experimento funciona. Minutos musicales. ¿Alguna canción? Algunos sí ya lo conozco yo. ¿Sí? Vamos a ver. La hemos liado pardísimo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Eso sí que hace una explosión. Bien, acabáis de comprobar a lo que me refería cuando decía si hacéis algo que no está bien, como por ejemplo esto, asignarle a las previas x e x y no x e y, por ejemplo. ¿Tú lo has hecho queriendo? No. Vale. Pero tú nunca sabrás si lo que digo es verdad o no. Es que yo sí me había fijado, pero no veía cuál era el sentido. ¿Y qué mierda de ayudante tengo yo que no me lo dice? ¿Para qué te crees que venir? Ah, vale. Para aguantar el micro. Básicamente. Así es que cuando la liamos parda y le damos los parámetros que no es debido, ya veis que sale Mickey Mouse cantando alguna canción que no voy a repetir. ¿Vale? Ahora sí se mueve, pero si lo dejo quieto no parpadea, si lo muevo sí parpadea. Parpadea menos, ¿no? Aquello de, que no está mal. Pues lo pongo más arriba y ya está, ¿no? Bien, ¿qué problema tenemos? Nos hemos olvidado de que, aunque nosotros escribimos en memoria de vídeo, que es muy guay y tal, yo cambio la memoria y esas cosas, en realidad por detrás hay un CRT, ¿vale? La pantalla es un tubo de rayos catódicos que está siendo emulado en el emulador, pero es que en el ordenador de verdad es un tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos va emitiendo un rayo para actualizar la pantalla y lo que hace es leer de la memoria de vídeo y actualizar la pantalla. Como veis aquí, este esquemita se refiere a eso. Cuando termina de actualizar la pantalla, aquí abajo hay una señal que se llama VSync, que nos avisa de que ahora mismo el tubo de rayos catódicos ya ha terminado de dibujar la pantalla y está en la zona esta de aquí abajo, con lo cual, si nosotros hacemos los cambios en la memoria de vídeo mientras esto está aquí,
Eso es teoría, ¿vale? En la práctica a veces luego no da tiempo, ¿vale? Pero si los hacemos aquí, no vamos a ver en pantalla cosas como esto que hemos visto ahora, que se debe a que mientras nosotros estamos cambiando la memoria de vídeo, él está dibujando. Aquí lo que está pasando es que yo estoy borrando el personaje, mientras él ya está pasando por aquí el tubo de rayos. Él va más rápido que yo borro una parte, pero dibuja lo que todavía no me ha dado tiempo a borrar. Y por eso se ve el flickering. Conclusión, tenemos que esperarnos a esta señal de aquí antes de redibujar al prota. Justo antes, para saber que cuando hacemos ese redibujado, estamos haciéndolo sin que esté pasando el tubo de rayos catódicos. Y para eso tenemos una función en CPC Telera, ¿vale?, que nos permite hacer esto. Esperamos a que se produzca la señal de VSync y cuando se produce, entonces redibujamos al proto. Esto nos va a provocar lo que se llama la sincronización vertical, que también hoy en día se sigue usando y que lo veréis muy a menudo en las opciones de configuración de los juegos. La sincronización vertical consiste en eso, en esperarse a que la pantalla esté actualizada para hacer los cambios. Esto es una cosa que se llama bucle de espera, lo cual quiere decir que si yo he terminado de hacer cálculos al principio de la pantalla y le digo esperar, todo el resto del tiempo no voy a hacer nada, solo perderlo. Y por eso ahora el personaje veréis que se mueve más despacio. Bueno, veréis que los saltitos que da es por mi ordenador, que es lento, no porque el CPC sea lento. El CPC es mucho más rápido que mi ordenador, donde va a parar, ¿vale? Pero ahora, en realidad, el personaje se está moviendo a 50 fotogramas por segundo, ¿vale? Yo puedo cambiarlo 50 veces por segundo. Con esto ya tengo un personajito, ya lo puedo mover, ya puedo hacer cositas. Vamos a hacer una cosilla más y lo vamos a dejar aquí para que vuestros estómagos puedan tener su merecido premio. Cosa que vamos a hacer hoy, por ejemplo, es meterle música a esto. ¿Cómo metemos música? Esto el señor McLean lo estaba esperando como agua de mayo. Música es cogerse el Arcos Tracker, ¿vale? Y con el Arcos Tracker hacemos una música y después de hacerla la exportamos a un formato binario en el cual, además, el Arcos Tracker, que es muy peculiar, le tenemos que decir en qué posición de memoria la vamos a poner. O sea, hacemos una canción y decimos, la quiero poner en la posición 200, que es lo que veis aquí. Ese binario hay que convertirlo a C, igual que hemos hecho hasta ahora, e incluirlo en nuestro código. ¿Cómo lo hacemos? Pues me vengo yo aquí no, esto ya lo voy a cerrar que no moleste. Seguramente eso ralentizaba un poco mi ordenador. No sé por qué. Un emulador de fondo. Aquí en los assets no está la música. Qué mal. Bueno, entonces estará aquí. En estos assets de aquí. No, aquí tampoco. Oh. Sí, hay un son.c. ¿Tenemos algún músico en la sala? Problemilla de nada. Podemos ir al fondo. Pequeño problemilla de nada es que me debo de haber cargado el binario. Bueno, a ver. Introducción. Os lo voy a decir y vosotros os lo creéis. Este son.c, porque os lo vais a creer, para eso os lo digo. Este son.c que yo copio aquí, en realidad proviene de un binario que yo tenía en la carpeta, pero a las algo de la madrugada seguramente lo habré borrado, que es lo que suele pasar. Lo que uno hace con los binarios es directamente ponerlos en la carpeta src, sin más, un archivo .bin va a la carpeta src, y cuando hacemos make, el archivo .bin se autoconvierte él solito a .c, sin hacer más nada. Ponemos el binario, make, y el binario se convierte en .c, tal cual, no hay que hacer más nada. Este .c, que veis aquí y que he abierto con doble clic erróneamente porque me va a abrir otro editor, ¿vale? Este son.c que me ha convertido, me ha generado una canción, ¿vale?, en binario. Ocupa 2342 bytes, ¿vale?, y se llama gsong. Bien, pues yo esto que me ha convertido, como es una declaración, lo añado aquí, tal cual, la declaración de que en la posición 200 de memoria está este array, que es mi canción. Y ahora lo que tengo que hacer es dos cosas: inicializar la música, no me acuerdo cómo se llama la función, music init, eso es. Bastante bien. Sí, pero uno a veces no se acuerda.
Inicializamos la música y a continuación lo que ocurre es que para reproducir la música utilizamos el chip AY, y el chip AY tiene unas características interesantes, que es que ayuda al procesador del CPC, al Z80, haciendo cosas él solito. Pero las cosas que haga el solito se las tenemos que mandar. Les tenemos que ir dando trocitos de la canción, poco a poco, es decir, toma, reproduce este trocito. Y luego cuando haya reproducido ese trocito le tenemos que dar el siguiente. Y tenemos que hacerlo bien. ¿Qué quiere decir bien? Quiere decir que tenemos que darle justo cuando él termine un trocito el siguiente. ¿Vale? Para eso la canción que he hecho es una canción que funciona a 50 Hz. Es decir, un 50avo de segundo, o como ahora iba a 50 fotogramas por segundo, ¿no? De modo que me aseguro que cada vez que yo termino un fotograma es el momento exacto de darle un trocito más de canción. Bien, para eso me pondré el esperar al VSync aquí, y justo después de cada esperar al VSync lo que voy a hacer es llamar a Music Play, que es lo que va a darle el trocito de canción siguiente. Y ya está, me espero al retrasado y justo en el mismo punto siempre llamo a Music Play para que le dé el siguiente cachito de la canción que he inicializado. Si no he hecho nada raro, que eso pasa muy a menudo, como ya habéis visto aquí, técnicamente ya tenemos música. ¿Pero qué tipo de música? No lo sé, alguna música. No será de las que vayan equipados. Una pregunta, ¿la música tiene que ser 8 o 16 bits? No suena mal, está bien. Es una música lenta de suspense. También mi ordenador es lento de suspense. Así es que ya tenemos música y funciona, como veis, con nuestro personaje moviéndose a 50 fotogramas. Lo siguiente que tenía preparado en la presentación y que lo vamos a dejar debido a la hora que es, ¿vale? Prometo hacer algún vídeo o algo para explicarlo. ¿En qué siglo? En el que tenga tiempo libre, que no sé si eso existe. 4 universos paralelos a la derecha. Vale, aquí tenía pensado para cambiar el personaje para que mire a un lado y a otro, añadir los varios mapas que tengo y conectarlos para poder pasar de un mapa a otro, el hacer que las animaciones del personaje, ¿vale? Todo esto lo tengo hecho aquí, lo que traía preparado. Lo podéis ver. Y intentaré hacer el resto en algún momento para que vuestros estómagos no perezcan aquí. Y vuestras mujeres y tal que estén fuera. Bueno, aquí veis que ya se mueve y que puede pasar de un lado a otro y que puede saltar. Puedo saltar más o menos, el salto lo puedo controlar. El ralentí que se produce cuando salta de una pantalla a otra se puede controlar también de alguna forma, ¿verdad? Se puede. El ralentí que se produce cuando pasamos de una pantalla a otra se debe a la forma en la que he estructurado el bucle, que cuando paso de una pantalla a otra tiene que redibujarla entera y ese tiempo es mucho mayor que un 50avo de segundo, con lo cual hay un trocito en el cual no está llamando a Music Play. Eso se puede controlar haciendo que la llamada a Music Play sea con un gestor de interrupciones, pero eso es para la siguiente clase. ¿Cuándo es, profesor? La próxima. Así que lo dejamos aquí con CPC Telera. Ya si queréis hacer alguna pregunta. Estamos viendo que se ha tardado cuánto en hacer el esqueleto de un juego. Bueno, explicando y todo, 1 hora. Pero si quieres ver el juego este hecho, en menos de media hora, esto que tengo aquí está hecho. O sea, estamos hablando de un ahorro de tiempo bastante importante con respecto a otras maneras de meterle mano al asunto. Cuando uno ya conoce el sistema y ya conoce cómo va a hacer tu carrera, pues obviamente al principio tienes todo esto que he explicado, pues tienes que hacerte con ello y saber cuáles son las funciones, cómo se usan, pero cuando lo conoces, el ahorro es evidente. Metámonos en temas técnicos. Aparte de trabajar en C, ¿podemos tirar de ensamblador?
Podemos tirar de ensamblador perfectamente, de hecho es más, CPC Telera, si vamos a la carpetita, ¿vale? Yo aquí en la carpetita SRC tengo mis ficheros de C, pero yo podría perfectamente meter un fichero lo que sea .s. Este lo que sea .s yo puedo abrirlo y aquí directamente escribir ensamblador. Me hago mi función lo que sea y directamente yo pongo aquí ld a,5 y un red, que no hace nada. Porque sí, porque me parece a mí bien. Y yo si ahora esto lo compilo, existirá una función, la pongo así para que C la reconozca, y ya está. Yo ahora esto lo compilo y se compila con mi función lo que sea. Si lo pongo el make en su sitio, claro. Y me dice que hay un error porque evidentemente soy un poco torpe, como siempre. Y en mi lo que sea punto el 5 hay que ponerlo con un ampersand. ¿Vale? Con lo cual ya veréis que sobre todo hay muchas cosas para depurar y demás que no he contado, porque aquí solo podemos contar un ratito, pero veréis que hay un lo que sea .sim y un lo que sea lst, un lo que sea tal, que se generan, y mi main, ¿cómo lo llaman? Retropixels.map, que esto me da la posición de todos los símbolos en memoria. Veréis que aquí hay un lo que sea que ocupa 3 bytes, que va del 6820 al 6823. O sea, acabo de meter una función en ensamblador a la que yo podría llamar, podría hacer lo que sea con ella. Puedo mezclar, de hecho no puedo programar en C y ensamblador, sino que puedo mezclar ambos tranquilamente. Puedo meter una función en C, una función en ensamblador, todo el código en ensamblador y lo que me generan las herramientas en C, que luego al final son datos y se transforman en lo mismo, sin problema. Ponéis a tu pregunta. Yo tengo una pregunta. Ahora deja ver si alguien quiere preguntar más. Sí. ¿Preguntitas? Una pregunta, cuando tú metes la música, ¿puede ser cualquier música transformada a 8 o 16 bits? ¿O No, tiene que ser la música en este caso... La música en este caso, lo que he contado antes, es que la tienes que hacer con el Arcos Tracker. Entonces, puedes meter ahí ahora mismo cualquier música que esté hecha con Arcos Tracker. En un futuro tenemos ya previsto añadir otros trackers y soporte para otros tipos de música, y si no, siempre te puedes hacer el soporte tú mismo, pero eso ya es meterte a bajo nivel, eso ya es cosa de cada uno. Pero ahora mismo el soporte que hay es el de Arcos Tracker, o sea que lo que hagas con Arcos Tracker, la que sea, la puedes meter. ¿Algo más? ¿Pandulillas? Hay hambre, ¿eh? Sí. Pero no de conocimiento. Vamos al hambre que importa, ¿no? Vamos a darle ahí. Y luego si tenéis alguna duda, papeando, lo resuelve mejor. Muchísimas gracias por eso. Gracias.